en la habitación tranquila. El constante tic-tac de un viejo reloj llenaba el silencio. Mi esposo, David, estaba absorto en la televisión, aparentemente ajeno a mi presencia. Años de problemas no resueltos me habían llevado al límite, y podía sentir el peso de la frustración asfixiándome. Rompiendo el silencio, David habló con un tono burlón, apenas notando que me mantuve firme y declaré, me voy. Apenas me miró, sonriendo con desdén mientras desestimaba mis palabras, afirmando que no duraría un día por mi cuenta. Sus comentarios hirientes solo fortalecieron mi determinación. Había tenido suficiente de su negligencia y de la constante intromisión de su madre, que se había metido en nuestro hogar y nuestras vidas. Era hora de reclamar mi libertad. Estoy bien, afirmé con una nueva confianza, manteniéndome erguida mientras mis nervios cosquilleaban con miedo y emoción. Justo cuando comencé a moverme, la madre de David entró, sus ojos posándose en mi bolso empacado. ¿Ya te vas?, se burló, su voz goteando duda. La ignoré y agarré mis cosas, dirigiéndome hacia la puerta. David no se movió del sofá. Sus palabras me siguieron como un pensamiento residual. Vas a regresar arrastrándote. No puedes hacer esto sin nosotros. Al salir, una oleada de liberación me envolvió. El aire fresco de la noche dio vida a mi cansado espíritu. No tenía idea de a dónde me dirigía, pero por primera vez en años, sentí un destello de esperanza. Después de 19 largos años como la esposa complaciente de David, me sentía más como una conveniencia que como una pareja. Nuestro hijo, Benjamín, había sido mi mayor alegría, pero incluso su presencia no podía llenar el vacío dejado por la constante crítica y manipulación de David y su madre. Encontré refugio en un pequeño y modesto apartamento, mi santuario, un lugar libre de juicios. Ignorando la avalancha de llamadas y mensajes de David y su madre, me mantuve firme, no iba a regresar. La biblioteca donde trabajaba se convirtió en mi refugio. Mis colegas, que me habían visto luchar durante años, me apoyaron en esta transición. En su compañía, rodeada de libros, sentí que regresaban partes de mí misma. Cada día traía un nuevo sentido de claridad, y comencé a imaginar un futuro que era mío para moldear. En medio de esta nueva independencia, recibí una llamada de Benjamín. La preocupación matizaba su voz cuando preguntó, «Mamá, ¿estás bien?». Lo tranquilicé con una calma que no había sentido en años. «Sí, Benjamín, estoy mucho mejor». Luego me contó que David había tomado mal mi partida, recurriendo al alcohol, y que su madre, como era de esperarse, me culpaba por el caos. Aunque la culpa intentó infiltrarse, me recordé la importancia de mi decisión. Benjamín, después de un momento de duda, expresó su apoyo. «Te mereces ser feliz, mamá», dijo suavemente. Sus palabras me dieron la fuerza para continuar. Sabía que aún tenía mucho que demostrar, no a David ni a su madre, sino a mí misma. Me habían subestimado durante demasiado tiempo. Mientras reflexionaba sobre mi vida, me di cuenta de cuánto había renunciado durante mis 26 años con David. Lo que había comenzado como una relación prometedora, llena de sueños compartidos, se había agriado con el tiempo. David se volvió egocéntrico y nuestra conexión se desvaneció. Incluso después del nacimiento de Benjamín, la brecha entre nosotros solo se amplió. David parecía pensar que su apoyo financiero era suficiente, dejándome manejar la carga emocional de criar a nuestro hijo. Mientras tanto, su madre, Mary, hizo de su misión socavarnos a cada paso, desde mi estilo de crianza hasta mi cocina. Cuando Mary se mudó sin ser invitada, alegando que estaba sola, las cosas tomaron un giro drástico. Su crítica se convirtió en una constante, y sus comentarios sutiles dejaban claro que pensaba que David había bajado de nivel al casarse conmigo. Traté de concentrarme en Benjamín, decidida a criarlo como un joven amable e independiente a pesar de la tensión en la casa. Sin embargo, eventualmente, todo llegó a un punto crítico. Sabía que tenía que hacer un cambio, tanto por mí misma como por Benjamín. La presencia asfixiante de Mary y el creciente desapego de David eran insoportables. Pero lo que realmente destrozó cualquier esperanza de reconciliación fue descubrir la decepción de David. Un día, encontré extractos bancarios que mostraban grandes retiros de nuestra cuenta conjunta. Enfrenté a David y supe que el dinero se estaba destinando a los juegos de azar de Mary y a sus propios placeres secretos. «Es mi madre, Cheryl, ella lo necesita», decía despectivamente cada vez que expresaba mis preocupaciones, siempre eligiéndola a ella sobre mí. Fue entonces cuando supe, esta ya no era una vida que pudiera soportar. Había dado suficiente. Era hora de encontrarme de nuevo. El punto de quiebre llegó cuando escuché a David y Mary conspirando para apoderarse de nuestras finanzas. Un intento flagrante de dejarme impotente en mi propio hogar. En ese momento, supe que no podía vivir más bajo su yugo. Hice un voto,
sentirían el dolor que me habían causado. Mi plan era simple pero poderoso: desmantelar sus egos y reclamar mi vida. Comencé separando legalmente nuestras finanzas, un movimiento que tomó a David por sorpresa. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió enojado por teléfono. Protegiéndome, algo que debía haber hecho hace años, respondí, mi voz calmada pero firme. Mary, como era de esperar, estalló de rabia cuando se enteró. Eres una ingrata, después de todo lo que hemos hecho por ti, gritó, pero su rabia no me afectó. Los días de sumisión habían terminado. Ahora yo estaba escribiendo las reglas, y esto era solo el comienzo de su retribución. Después de tomar el control de mis finanzas, las cosas escalaron rápidamente. David y Mary revelaron sus verdaderas personalidades, arremetiendo con furia. Intentaron intimidarme con llamadas telefónicas enojadas, pero sus amenazas no surtieron efecto. ¿Crees que eres lista, verdad, Cheryl?, se burló David, sus palabras vacías. Ya no era la mujer que una vez controlaron, estaba tomando el control de mi propio destino. Vas a regresar arrastrándote, no puedes sobrevivir sin mí, escupió, lleno de confianza mal dirigida. Ahí es donde te equivocas, David, nunca te dejaré manipularme de nuevo, respondí, inquebrantable. Los insultos de Mary eran aún más venenosas. Has arruinado esta familia, Cheryl, te arrepentirás de esto. No había ninguna familia que arruinar, Mary, todo era solo una fachada, repliqué. Su veneno no me afectó, de hecho, me sentí más libre que nunca. El miedo que alguna vez tuvieron sobre mí había desaparecido, reemplazado por un creciente sentido de justicia. Era hora de que enfrentaran las consecuencias. Comencé reconectando con viejos amigos y revelando los años de engaño y manipulación que había soportado. La verdad se esparció rápidamente, empañando la imagen prístina que David y Mary habían trabajado tan duro para mantener. David, quien valoraba su estatus social, fue humillado. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó, genuinamente sorprendido por las consecuencias. Te lo hiciste a ti mismo, le dije sin rodeos, solo estoy diciendo la verdad. Mary, también, enfrentó el peso de la reacción. Nos has convertido en parias, siseó, aún tratando la situación como una guerra. Esto no se trata de una pelea, Mary, se trata de asumir la responsabilidad de tus acciones, respondí con firmeza. Ver su estatus social desmoronarse fue una vindicación que no había esperado. Los aliados de David lentamente se distanciaron, reacios a asociarse con alguien cuya reputación había sido tan completamente desmantelada. La influencia de Mary, una vez reforzada por su fachada de superioridad, se desmoronó bajo el peso de sus hábitos de juego y su comportamiento manipulador. La verdad finalmente salió a la luz. Pero no había terminado. Sabía que su punto más débil eran sus finanzas. Con la ayuda de un abogado astuto, luché por mi parte justa de los activos. En la sala del tribunal, las deudas de juego de Mary y la mala gestión de David se expusieron para que todos las vieran. Fue un proceso agotador, pero nunca vacilé. Al final, la verdad triunfó, el juez falló a mi favor, y la mirada de derrota en sus rostros era innegable. Esta victoria no se trataba solo de dinero, sino de recuperar mi dignidad. Has destruido todo, Cheryl, dijo David, su voz una mezcla de amargura y derrota. No, David, tú nos destruiste hace mucho tiempo. Solo estoy recogiendo los pedazos, respondí. Al salir de esa sala del tribunal, me sentí más ligera, más libre que en años. El peso de su manipulación se había levantado, y estaba lista para avanzar. Con los activos que me correspondían por derecho, comencé a reconstruir mi vida. Lejos de la influencia tóxica de David y Mary, ya no podían comprender la profundidad de su propia caída, pero no los necesitaba. Para mí, era el comienzo de un nuevo capítulo, uno marcado por la independencia y el autodescubrimiento. A medida que las fachadas cuidadosamente construidas de David y Mary seguían desmoronándose, mi viaje apenas comenzaba. Una noche, David volvió a llamar, la desesperación tiñendo su voz mientras hacía un último intento por controlar mis decisiones. No puedes cambiar nuestras vidas así, Cheryl, suplicó David, su voz una mezcla de desesperación e incredulidad. Simplemente estoy reclamando lo que me pertenece por derecho, respondí con firmeza. Tal vez debiste haber pensado en las consecuencias antes de traicionar mi confianza. Mary, siempre la manipuladora, recurrió a una táctica más astuta, tratando de influir en los miembros de la familia en mi contra, presentándose como la víctima. Estás desgarrando nuestra familia, Cheryl, me acusó, su tono goteando falsa preocupación. Cada acusación de ellos solo reafirmaba mi decisión de mantenerme firme.
Sus intentos de manipulación ya no tenían poder sobre mí. Estaba decidida a vivir mi vida en mis propios términos, libre de sus engaños y control. Un día, nos cruzamos inesperadamente en la tienda de abarrotes. Mirando a David directamente a los ojos, le dije, esta familia estaba rota mucho antes de que me fuera. Mi tono era firme, sin revelar la agitación que una vez dominó mi vida. Abrazando mi nueva libertad, disfruté del control que tenía sobre mi existencia. Para distanciarme aún más, cambié mi número de teléfono y encontré consuelo en ser voluntaria en un refugio local, ayudando a aquellos que habían enfrentado luchas similares. Sin embargo, mi batalla por la justicia estaba lejos de terminar. Pronto supe que Mary planeaba impugnar la decisión del tribunal, impulsada por su desesperada necesidad de financiar su adicción al juego. No ganarás, Cheryl, aseguraré que pagues, me amenazó a través de un mensaje transmitido por un familiar. En respuesta, fortifiqué mis defensas legales, lista para enfrentar cualquier desafío que ella pudiera lanzar. La mujer que alguna vez había evitado el conflicto se había transformado en una firme defensora de sus derechos. Mientras tanto, la situación de David continuaba deteriorándose, ya que la tensión afectaba su carrera. Su reputación, una vez impecable, ahora estaba manchada. Has destruido todo, Cheryl, confesó durante un raro momento de introspección. Tú provocaste esto, David. Yo solo expuse la verdad, le respondí, inquebrantable. Con el tiempo, fui testigo del desmoronamiento de sus vidas, que alguna vez fueron estables. Los intentos de Mary por anular la decisión del tribunal fracasaron, llevándola a la ruina financiera y al aislamiento social. La caída profesional de David era evidente, mientras luchaba por encontrar trabajo, su reputación para siempre manchada. Sin embargo, observar su caída no me trajo alegría. Aunque era una parte vital de recuperar mi identidad, no era una fuente de satisfacción para mí. Mi viaje se centraba en la sanación y el redescubrimiento, más allá del ámbito de su castigo. Recuperar mi independencia y respeto por mí misma fue un logro monumental, pero las cicatrices de años de negligencia y abuso emocional aún necesitaban tiempo para sanar. A medida que reconstruía mi vida, mi enfoque principal se centró en encontrar paz interior y felicidad. Mi viaje transformador me llevó lejos de las sombras de mi pasado, guiándome hacia un futuro más ligero y pacífico. Me volví más fuerte y resiliente, comprendiendo que mi viaje no se trataba de venganza, sino de libertad, una celebración de la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad. Pasaron meses desde que el tribunal falló a mi favor, pero las repercusiones persistieron. David y Mary se habían distanciado de sus círculos sociales, meras sombras de lo que alguna vez fueron. Luego, inesperadamente, Benjamin vino a visitar, trayendo noticias preocupantes. Papá perdió su trabajo, y su bebida ha empeorado. La abuela perdió todo en el juego. Están vendiendo la casa, reveló. El peso de sus palabras era pesado. Mi corazón dolía por Benjamin. A pesar de la distancia, el tirón de los lazos familiares aún tiraba de mis emociones. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó suavemente. Lo tranquilicé, aunque con un corazón pesado, que habíamos defendido lo que era correcto. Ellos tomaron sus decisiones. No encontré satisfacción en la caída de David y Mary. En cambio, destacaba la importancia de vivir con integridad y respetar a los demás. En las semanas que siguieron, los rumores giraron sobre la venta de su casa, marcando la culminación de su declive. David luchó por conseguir empleo debido a su reputación manchada, y Mary enfrentó el aislamiento a medida que su adicción se volvía de dominio público. Una noche, durante un paseo, encontré a David. Parecía completamente derrotado, un hombre diferente del que había conocido. No hay nada que decir, murmuró, su tono reflejando su profundo sentido de pérdida. Este breve encuentro fue conmovedor, ilustrando cuán profundamente habían cambiado nuestras vidas debido a las elecciones que habíamos tomado. En esos momentos, encontré verdadera felicidad, paz y un sentido de identidad inquebrantable. Mi camino no había sido fácil, pero me llevó a un lugar de genuina satisfacción, donde las sombras del pasado ya no oscurecían la luz del presente. Me encontraba al borde del estanque. Mi corazón latía con fuerza mientras la discusión con Isen se salía de control. Sus palabras eran filosas, llenas de una furia que apenas reconocía, antes de que pudiera responder. De repente me empujó con una fuerza impulsada por la rabia, y perdí el equilibrio, mientras caía hacia atrás en el agua fría y oscura. El pánico se apoderó de mí, luchaba por respirar, el peso de mi hijo no nacido tirando de mí hacia abajo. Me llamo Sarah Miller, y nunca imaginé que mi vida se desmoronaría de esta manera. Tengo 30 años. Soy fotógrafa independiente y vivo en los suburbios de Chicago.
Estoy embarazada de 8 meses de mi primer hijo. El hombre que me empujó al estanque es mi esposo, Ethan Miller. No siempre fue así. Hace 5 años, Ethan era todo lo que había soñado: encantador, ambicioso, un desarrollador inmobiliario con grandes sueños. Me atraía su confianza y la manera en que siempre parecía saber lo que quería. Nos casamos tras solo 1 año de noviazgo, y por un tiempo, todo fue perfecto. Compramos una hermosa casa en un vecindario tranquilo. Yo construí mi negocio de fotografía desde casa y la carrera de Ethan despegó. Soñábamos con formar una familia, y durante años, ese sueño parecía estar cerca de hacerse realidad. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. El trabajo de Ethan se volvió más estresante, y el hombre encantador y relajado del que me había enamorado empezó a desvanecerse. Su temperamento se encendía más seguido, y las pequeñas discusiones se convertían en peleas explosivas. Empezó a culparme por cosas fuera de mi control, como las fluctuaciones del mercado que afectaban su negocio o las largas horas que lo dejaban exhausto. Cuando supimos que estaba embarazada, pensé que sería el comienzo de un nuevo y feliz capítulo en nuestras vidas, pero estaba equivocada. La frustración de Ethan solo aumentó a medida que mi embarazo avanzaba. Al principio fingía estar emocionado, diciéndome lo maravilloso que sería formar una familia, pero podía sentir cómo la tensión crecía entre nosotros. Cada vez que llegaba a casa, era como caminar sobre cáscaras de huevo, esperando la próxima explosión. Empezó a llegar más tarde, con el rostro tenso y lleno de enojo, negándose a hablar sobre el trabajo o el bebé. Hice todo lo posible por mantener todo bajo control, pero nada de lo que decía o hacía parecía ayudar. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá acariciando suavemente mi vientre, me di cuenta de lo distantes que nos habíamos vuelto. Ethan estaba sentado al otro lado de la habitación, mirando su teléfono, apenas reconociendo mi presencia. Cautelosamente intenté iniciar una conversación. ¿Cómo te fue en el trabajo hoy?, pregunté. Sin levantar la vista, murmuró, lo mismo de siempre. Suspiré, sintiendo el dolor familiar de la decepción. Sé que las cosas han sido difíciles, Ethan, pero estamos en esto juntos. El bebé viene pronto y solo quiero que... ¿Qué? Sara, interrumpió, mirándome finalmente con frialdad. ¿Crees que todo va a mejorar mágicamente cuando llegue el bebé? No será así. De hecho, va a empeorar. Y mucho. Parpadeé, aturdida por la dureza en su tono. Ethan, solo estoy tratando de ayudar. Podemos superar esto juntos. Deja de decir eso, gritó, levantándose de golpe. No estás ayudando, Sara. Estás empeorando todo. Ya tengo suficiente con el trabajo. No necesito que tú me metas más presión con este bebé. Sus palabras me hirieron profundamente, dejándome sin habla. No sabía cómo responder ni cómo arreglar lo que estaba pasando. El hombre frente a mí ya no era el mismo con el que me había casado. A medida que los meses pasaron, la distancia entre nosotros se hizo aún mayor. Ethan actuaba como si mi embarazo no existiera, y cada conversación terminaba en una discusión. Yo había pensado que el bebé nos acercaría, pero en lugar de eso, nos estaba destrozando. La noche en que Ethan me empujó al estanque fue el punto de quiebre. Llegó tarde a casa, su rostro torcido por la frustración. Pude darme cuenta de que había estado bebiendo, algo poco común. Sus movimientos eran tensos, sus ojos llenos de rabia. Yo estaba sentada en la mesa del comedor, doblando la ropita de bebé que había comprado ese día. Cuando entró, supe que ya no podíamos evitar la conversación. Ethan, tenemos que hablar, dije suavemente, intentando mantener mi voz firme. ¿Hablar de qué, Sara?, respondió con burla, arrastrando las palabras. De cómo arruinaste mi vida, de cómo estoy atrapado en este desastre por tu culpa. Mi corazón se aceleró. ¿De qué estás hablando?, tiró sus llaves sobre la mesa, mirándome con furia. Este bebé, tú, todo. Lo has arruinado todo, Sara. Ni siquiera puedo pensar con claridad por tu culpa. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Ethan, no he arruinado nada. Esta es nuestra vida, nuestro bebé. Tienes que calmarte. ¿Calmarme?, gritó, su voz subiendo de tono. ¿Por qué debería? Tú no tienes que lidiar con la presión ni el estrés. Tú te quedas en casa jugando con tu cámara mientras yo estoy allá afuera tratando de mantener todo en pie. Me levanté, mis piernas temblaban,
Isen, por favor, tenemos que hablar de esto antes de que empeore. Pero no estaba escuchando. Pasó junto a mí con furia, dirigiéndose al patio trasero. El miedo me invadió mientras lo seguía. Estaba de pie junto al estanque, con la espalda hacia mí, respirando con dificultad. Isen, por favor, detente. Regresemos adentro y hablemos de esto, rogué, mi voz temblorosa. Cuando se dio la vuelta para mirarme, sus ojos estaban llenos de rabia. ¿Sabes qué, Sara? Tal vez deberías ver bien lo que has hecho. Y con un rápido movimiento, me empujó. No recuerdo mucho después de golpear el agua, solo el frío, el pánico y la oscuridad. Nuestra vecina, la señora Johnson, lo vio todo y llamó a la policía. Isen trató de minimizar el incidente, diciendo que había resbalado y que intentó salvarme, pero yo sabía la verdad. La mirada en sus ojos antes de empujarme estaba grabada en mi memoria. En el hospital, los médicos revisaron a mi bebé y a mí, milagrosamente. Nuestro hijo estaba ileso, aunque las cicatrices emocionales eran mucho más profundas. Isen fue arrestado, y se emitió una orden de restricción. Esa noche en el estanque marcó el final de nuestro matrimonio. En los días que siguieron, todo se sintió irreal. Nunca imaginé que mi vida se desmoronaría así. Había amado a Isen, o al menos a la versión de él que creía conocer, pero ese hombre ya no existía. Había sido reemplazado por alguien que ya no reconocía. Después de que me dieron de alta del hospital, me mudé con mi hermana Rachel. Ella siempre había sido mi apoyo, y en cuanto supo lo que había pasado, me ofreció un lugar donde quedarme. Su hogar se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía enfocarme en sanar y prepararme para la llegada del bebé. El proceso legal fue agotador. Los abogados de Isen intentaron pintarme como una madre inestable, diciendo que mi estado emocional había causado el accidente, pero las pruebas eran claras. Mi vecina, la señora Johnson, fue testigo de todo, y su testimonio, junto con la orden de restricción, me ayudaron. Después de una larga batalla en la corte, me dieron la custodia total de nuestro hijo, y Isen fue obligado a asistir a terapia y clases de manejo de la ira. Se le prohibió contactarse conmigo o con el bebé a menos que la corte lo aprobara. Por primera vez en meses, sentí alivio. Finalmente podía respirar sin que la ira de Isen me sofocara. Pero sabía que esto no era el final. Aún tenía que reconstruir mi vida, no solo por mí, sino por el bebé que llevaba dentro. Unas semanas después, entré en trabajo de parto. Fue un día caótico y emocional, lleno de miedo y emoción. Rachel estuvo a mi lado, sosteniendo mi mano durante las contracciones. Después de horas de labor, di a luz a una hermosa niña. En el momento en que la sostuve, una ola de amor y protección me invadió. Era perfecta, y la llamé ella, un símbolo de luz y esperanza en mi momento más oscuro. Al sostenerla por primera vez, me di cuenta de todo lo que había pasado, el dolor, el miedo, la incertidumbre. Todo se desvaneció mientras miraba su carita pequeña y sus manitas agarrando mi dedo. Este era el nuevo comienzo que tanto había esperado, para ambas. Rachel se quedó conmigo durante esos primeros días de maternidad, ayudándome con las alimentaciones nocturnas y los cambios de pañales. A pesar del cansancio, sentía una profunda paz. Por primera vez en mucho tiempo, sabía que estábamos seguras. Ya no tenía que andar con cuidado, y cada día, al ver a ella crecer, me recordaba la fuerza que había encontrado para dejar una situación tóxica y construir un mejor futuro. A medida que pasaban las semanas, comencé a reconstruir mi vida paso a paso. Volví a trabajar en la fotografía, tomando pequeños proyectos desde casa mientras cuidaba de ella. La flexibilidad de ser freelance me permitió concentrarme en la maternidad mientras recuperaba mi independencia. Mis clientes fueron comprensivos, y poco a poco, mi negocio empezó a crecer de nuevo. Pero no solo tenía que reconstruir mi trabajo, también tuve que aprender a confiar en mí misma de nuevo y creer que tomé las decisiones correctas. El trauma de lo que Isen había hecho seguía presente, pero me negaba a dejar que eso me definiera. Comencé a asistir a terapia para superar el dolor y aprender cómo protegerme a mí y a mi hija del pasado. Algunos días, ser madre soltera me abrumaba, pero cada vez que veía la sonrisa de ella, sabía que había tomado la decisión correcta. Ella era mi razón para todo, y me prometí darle una vida llena de amor, estabilidad y felicidad. Justo cuando estaba encontrando mi equilibrio,
Isen apareció de nuevo. Habían pasado meses desde el juicio, y no había sabido nada de él. Cumplió con las órdenes del tribunal, asistiendo a terapia y a clases de manejo de la ira, pero no estaba lista para enfrentarlo. Aún no. Un día, mientras recogía a ella de la guardería, lo vi. Estaba parado al otro lado de la calle, observándonos. Mi corazón se aceleró, y mi instinto me decía que corriera, pero no podía, no con ella en mis brazos. Rápidamente me subí al auto, cerré las puertas con seguro y me fui. Esa noche llamé a mi abogada para discutir mis opciones. Isen no había violado la orden de restricción, pero su presencia me sacudió profundamente. No quería que estuviera cerca de mí o de mi hija. La semana siguiente, el abogado de Isen contactó al mío. Estaba pidiendo visitas supervisadas con ella. Mi corazón se hundió. Había luchado tanto para protegerla de su ira, y ahora él quería ser parte de su vida. Legalmente, tenía derecho a pedirlo, pero emocionalmente, no estaba lista para dejarlo entrar. La idea de que Isen tuviera visitas supervisadas me incomodaba. No estaba preparada para esto. No después de todo lo que había pasado. El simple hecho de que estuviera cerca de ella me enfermaba, pero sabía que la ley estaba de su lado. A pesar de lo que había hecho, seguía siendo su padre, y la corte permitía visitas bajo supervisión estricta. Mi abogada, Christine, lo entendía. Había manejado casos similares antes y sabía lo difícil que era para mí, pero también era práctica. Sara, sé que esto es difícil, pero la corte querrá darle una oportunidad, especialmente si ya completó sus cursos de terapia y manejo de la ira. El hecho de que no haya violado la orden de restricción le da algo de ventaja, dijo amablemente, pero podemos pelear por las condiciones más estrictas, visita supervisada solo en un lugar neutral. No tienes que estar presente si no quieres. Me senté allí, temblando, tratando de procesar sus palabras. La idea de que Isen viera a ella, incluso con supervisión, me ponía la piel de gallina, pero sabía que si me negaba, podría parecer poco cooperativa ante el tribunal, lo que podría perjudicarme más adelante. Es que no confío en él, susurré. ¿Y si pierde el control otra vez? ¿Y si intenta hacerle daño? Cristina sintió con simpatía. Por eso insistiremos en que haya supervisión profesional. No estará solo con ella. Y si pasa algo, las visitas se terminarán de inmediato. No era la tranquilidad que quería, pero era lo mejor que podía esperar. Una semana después, se programó la primera visita supervisada. Fue en un centro de visitas para niños, un espacio neutral y estéril, diseñado para garantizar la seguridad en estas reuniones emocionalmente difíciles. Ella, por supuesto, era demasiado pequeña para entender lo que pasaba. Con solo 9 meses, era una bebé feliz y risueña, completamente ajena a la tensión a su alrededor. No asistía a la visita. No podía soportar ver a Isen. No después de todo. En su lugar, esperé ansiosamente en la casa de Rachel, caminando de un lado a otro, revisando mi teléfono constantemente. Cuando terminó la visita, Christine me llamó. Todo salió bien, dijo. Isen fue cooperativo, y el supervisor no reportó incidentes. Ella estuvo segura todo el tiempo. Exhalé el aire que no sabía que había estado conteniendo, una mezcla de alivio y frustración inundándome. Odiaba tener que compartir a mi hija con un hombre que una vez intentó lastimarme, pero por ahora, al menos, las visitas estaban bajo control. Me recordé a mí misma que ella no necesitaba saber toda la verdad sobre su padre, al menos no todavía. Para ella, él era solo otra persona en su vida, no alguien capaz de hacernos daño. Sin embargo, en el fondo, temía el día en que ella fuera lo suficientemente grande como para hacer preguntas. Me seguí enfocando en reconstruir mi vida. Mi negocio de fotografía estaba más exitoso que nunca, con nuevos clientes y proyectos que no dejaban de llegar. Me daba un sentido de propósito y control, algo que había extrañado muchísimo durante mi tiempo con Isen. También continué con la terapia, trabajando en el trauma del último año. Mi terapeuta, la doctora Patel, me ayudó a liberar el peso emocional que había estado cargando, enseñándome a poner límites y confiar en mí misma. Aprendí que estaba bien sentir miedo, pero no tenía que dejar que el miedo controlara mi vida. Lo más importante fue que entendí que mi prioridad era ella, su seguridad, su felicidad, su futuro.
La presencia de Isen seguía siendo una nube oscura en el horizonte, pero me negué a dejar que opacara el progreso que había logrado. Las visitas supervisadas continuaban, cada una sin incidentes, pero el tribunal vigilaba de cerca su comportamiento. Isen no había mostrado señales de agresión durante las visitas, y los informes de los supervisores siempre eran los mismos. Estaba tranquilo, cooperaba y respetaba los límites establecidos. Una parte de mí se sentía aliviada, pero otra parte no podía sacudirse la sensación de que esa calma era temporal, que el verdadero Isen, el que me empujó al estanque, seguía acechando bajo la superficie. Con el paso de los meses, las solicitudes de Isen para pasar más tiempo con ella fueron aumentando. Empezó a pedir visitas más largas y a exigir que se relajaran las reglas de supervisión. Su abogado argumentaba que Isen había demostrado ser un padre responsable durante las visitas supervisadas y que era momento de darle más acceso. Estaba aterrada. La idea de que pasara más tiempo con ella sin supervisión era insoportable. Me defendí, insistiendo en que la supervisión continuara, pero el tribunal empezaba a inclinarse a su favor. Después de todo, no había habido incidentes durante las visitas y Isen había cumplido con todas las órdenes del tribunal. Una tarde, después de otra audiencia, me encontré cara a cara con Isen por primera vez desde esa noche en el estanque. Se acercó a mí cuando salía del juzgado. Su expresión era indescifrable. Sara, me llamó. Me quedé paralizada, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No quería hablar con él, pero algo en su tono me detuvo de seguir caminando. Solo quiero decir que lo siento, dijo suavemente. Sé que la regué, sé que te lastimé, pero estoy tratando de ser mejor, por ella y por mí. Lo miré, con mis emociones a flor de piel. Parte de mí quería gritarle, hacerle entender que una disculpa no era suficiente después de todo lo que me hizo pasar. Pero otra parte de mí, la que alguna vez lo amó, sintió una pequeña chispa de lástima. No me importa si lo sientes, Isen, respondí, con una voz tranquila pero fría. No puedes borrar lo que hiciste con una disculpa. Mi única preocupación es ella. Sigue haciendo lo correcto por ella, y tal vez, solo tal vez, tendrás otra oportunidad de estar en su vida. Él asintió, bajando la mirada al suelo. Lo haré, lo prometo. Finalmente, el tribunal le concedió a Isen visitas supervisadas más largas, pero yo seguía en guardia. Sabía los riesgos y no pensaba bajar la guardia. Mi enfoque estaba en ella y en el futuro que estábamos construyendo juntas. Un futuro libre de miedo, lleno de amor y esperanza. Al final, aprendí que la verdadera fuerza no siempre viene de ganar las batallas. A veces viene de saber cuándo alejarse para proteger lo que más importa. Y cuando miré los ojos brillantes y la sonrisa inocente de ella, supe que había tomado la decisión correcta. Este era el nuevo capítulo de nuestras vidas, uno basado en la resiliencia, el crecimiento y un amor inquebrantable.